Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas una tarde más. Soy Jesús Gallego, soy profesor del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense y soy el coordinador del programa del doctorado UCM en Astrofísica. Y hoy, una tarde más, estamos en nuestro ciclo 2021 de webinars internacionales. Están organizados por la Fundación General de la Universidad Complutense y este año a nuestro ciclo le hemos puesto el nombre de la astrofísica del siglo XXI. Es una actividad específicamente organizada para el programa de doctorado UCM en astrofísica, pero el resto de la audiencia sois igualmente bienvenidos. Y esta tarde es nuestro segundo webinar, el primero lo dio el profesor Barcons, el director general del European Southern Observatory, y hoy vamos a dar un pequeño giro un poquito más hacia la astrofísica como ciencia, como resultados emocionantes y como lugares exóticos a los que accedemos solamente gracias a nuestra investigación. Y para ello tenemos como invitada hoy a la profesora Ananda Reas. Hola Ananda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros, bienvenida. A vosotros para la invitación, es un honor. No es la primera vez que estás en la Universidad Complutense, ya sabes que es tu casa y aquí siempre eres bienvenida. Y Ananda la tenemos porque es una investigadora experta en objetos compactos y energéticos. Nos va a hablar de púlsares, nos va a hablar de magnétares, nos va a hablar de lugares, como decía antes, exóticos que ocurren en el universo. Ella tiene una plaza del Consejo Superior de Investigadores de Investigaciones Científicas, es una científica y está ahora mismo en el Instituto de Ciencias del Espacio, en Barcelona. Es original, nacida en Roma, hizo allí la licenciatura en física, el máster en la Universidad de Roma y luego se doctoró por el Instituto Nacional de Astrofísica, también en Italia. Empezó su recorrido internacional con una Marie Curie, una beca del máximo prestigio a nivel internacional, yéndose a Países Bajos, a Erron, donde estuvo hasta el 2007. Luego pasó a la Universidad de Ámsterdam, donde estuvo hasta 2009. Y inició su primer retorno a España con una beca, con un contrato del prestigioso programa de Ramón y Cajal para captación de investigadores de especial valía, y eso le duró hasta el 2012, de manera que luego de 2012 al 2016 volvió a la Universidad de Ámsterdam, donde ya su investigación empezó a ser premiada y de hecho ha recibido varios premios en todos estos años. En el 2016 tenemos la suerte de que vuelve al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ahora mismo está, no sé si se te ha acabado ya tu Consolidator Grant o todavía te No, queda algún tiempo. está aún. Muy bien, pues aquí la tenemos, liderando un proyecto internacional con financiación europea del European Research Council, lo cual ya la identifica como una investigadora del máximo prestigio, porque son unos proyectos muy difíciles de conseguir, y eso también se ha reflejado en el número de proyectos, de premios que ha obtenido. La lista era larga, solamente voy a citar unos poquitos, pero bueno, podéis buscarla en la Wikipedia en inglés si queréis para ver la lista completa. Por ejemplo, tiene un premio de la Fundación Banco de Sabadell. Es miembro de la Orden de la Estrella de Italia. Y por último, esto me ha encantado, tiene la medalla Zeldovich de la Academia Rusa de las Ciencias. Estos premios, bueno, se reflejan en una actividad investigadora muy importante, 211 artículos de investigación, un número enorme de 11.700 citas, en fin, todo un ejemplo de investigadora de éxito y un espejo, sin duda alguna, en el que nos podemos mirar todos nosotros. Así es que, Nanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es apagar mi micrófono, apagar mi cámara y dejarte a ti con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por esta introducción estupenda. Me hubiera gustado grabarla para luego hacerle escuchar a mis hijos. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar aquí y hablaros de las cosas que más me gustan, que es trabajar en el universo más extremo, las cosas más extremas a nivel gravitacional y magnético que conocemos en el universo. Y es lo que os voy a contar un poco. Empezaré, voy a hacer un sharing, así que vais a ver un poco de la... Creo que ya la veis. Me han dicho hacerlo en castellano, entonces yo lo haré en castellano, a no ser que haya alguien
que diga no en inglés, por favor, yo sigo en castellano. Bueno, y empezaré un poco general, entonces igual muchos de vosotros que estáis cursando el doctorado en astrofísica, igual toda la parte al principio, algunas slides os parecerán muy ya conocida, pero si hay alguno de vosotros, algunos estudiantes que vienen de otro tipo de cursos científicos, pero que no sea astrofísica, igual le interesa más. Y perdonad que no puedo leerle el chat, veo que hay mensaje en un chat, yo no lo puedo leer porque si estoy en full screen no puedo hacer el clic que se me abra el chat, pero si hay no algo... te preocupes, Nanda, es solamente un mensaje automático de bienvenida. No te pues preocupes por el perfecto, chat. pues perfecto. Y bueno, entonces, vamos a empezar, así donde estamos todos. Esto será más o menos un viaje entre estos objetos muy raros que están en nuestra galaxia. No tengo tiempo de hablaros de lo que pasa a estos objetos en otras galaxias, porque hay también en otras galaxias, pero igual para otro seminario el año que viene o en los próximos años. Empezaremos muy cerca y nos vamos alejando para daros también una idea de cuántos de estos hay y cuánto lejos están. Todos sabéis que es un segundo luz, seguro, ya esto no lo tengo que explicar a nadie, probablemente ni a los doctorandos de lo que hacen doctorados en otras disciplinas. Y vamos más lejos para, de alguna forma, encontrar la primera estrella que tenemos. La primera estrella, la más cercana, es el Sol. Y como todos sabéis, el Sol está más o menos a 8 segundos luces de nosotros. Y algo, pero que hay veces hasta los científicos que no estudian esto no saben o no se dan cuenta, y cuanto el Sol no es una bola homogénea, pero como veis tiene... no es una simulación, estas son observaciones de verdad. Como veis, tiene mucha estructura. Y esta estructura que tiene el Sol y estos flares solares son principalmente debido a la actividad magnética que tiene el Sol y al loops magnético y el plasma que se acumula en estos loops y las reacciones que tiene este plasma con este campo magnético en cada una de estas manchas solares del Sol que veis. Y entonces veis que es algo súper activo. Y vais a ver que casi todas las estrellas que tenemos, hasta las estrellas de neutrones, que es donde voy a hablar un poco más, tienen algo similar. Entonces, compaginar algo, un plasma muy caliente, con un campo magnético, con su geometría, es algo que en general es muy importante estudiar en física, no solo porque es algo que luego aplicamos también a las cosas en nuestra Tierra, pero también porque es algo que está... Todo el universo nos da ejemplos de cómo campo magnético y plasma interaccionan a densidades y a escalas muy diferentes. ¿Y cómo se forman las estrellas? Las estrellas, la mayoría, bueno, todas, se forman de nubes y gas que tenemos en nuestra galaxia y en las otras galaxias, y en un momento dado, en estas nebulosas de formación de estrella, lo que veis en algunos puntos, estos son otra vez simulaciones de verdad, hechas por un grupo inglés muy importante, donde cada puntito es una estrella que se ha formado, que se ha encendido, donde en este punto el gas y la gravedad llegan a un equilibrio que es el correcto para que la estrella se encienda, de la masa que tiene en este momento este gas cuando se consigue encender. Pero, ¿cuál es este punto de equilibrio? Muchos de vosotros, los astrofísicos, todo ya lo van a saber de forma muy rápida, porque luego lo vamos a comparar con un equilibrio de lo que pasa en una estrella de neutrón, que es muy diferente. Este equilibrio es cuando la fuerza de gravedad de esta masa que está ahí y la presión que se genera porque se encienden estas reacciones nucleares en el gas hidrógeno, por la mayoría, adentro, se están balanceadas. Cuando estas fuerzas están balanceadas, la estrella empieza a tener su equilibrio, tendrá su campo magnético que depende de las convecciones que tiene, de cómo se ha formado, de la masa que tiene, de muchas cosas, y se enciende y tenemos algo como nuestro Sol y sigue su vida. Ahora, si vamos a un
más lejos, tenemos que, bueno, encontraremos también nuestras sondas espaciales, que os voy a hablar de una de estas, que es el Voyager, al final, porque tiene conexión con los púlsares, pero si nos alejamos más, empezamos siempre más lejos, y vamos a encontrar las primeras estrellas que están cerca de nosotros, y vamos a ver que las estrellas no son todas iguales. Y de hecho el Sol es una de las más pequeñas. Las estrellas pueden tener masas y tener dimensiones que son hasta casi 100 veces o más la que tiene el Sol. ¿Y por qué nos importa? Nos importa por muchas razones, pero por lo que decimos me importa a mí, porque dependiendo de la masa que tienen, al final de su vida forman objetos diferentes. ¿Y qué quiere decir al final de su vida? Porque tienen una masa de gas, este gas que está adentro van quemando, pasan de los varios elementos hasta que llega a un punto que la estrella empieza a no tener más ventaja en quemar los varios elementos adentro y contrastar la gravedad, y pasa algo que normalmente para estrellas muy masivas son las que llamamos explosiones de supernova. Y este es un poco un ejemplo, no iré en detalle, pero si luego hay preguntas, yo encantada de explicar esto, es cómo, de alguna forma, como todos los estratos diferentes de las estrellas se van formando los varios elementos en las varias fases mientras la estrella hay estas fusiones nucleares adentro. Y algo muy importante para nosotros que estudiamos estrellas de neutrones y púlsares y estrellas, decimos, muertas, es lo que pasa en el centro. Y en el centro lo que pasa es que se va acumulando elementos más y más masivos hasta el hierro. ¿Y por qué? ¿Por qué no más? Porque es muy fácil de calcular, es un poco el gráfico que veis arriba, porque después del hierro ya no tiene más ventajas coger, decimos, la naturaleza no gana nada en fusionar elementos y dar energía, y de hecho para fusionarlo necesita energía desde afuera. Es por eso que esto es un poco el límite de lo que en las estrellas se forma. Y no voy a hablar de esto, pero ¿dónde vienen todos los otros elementos? Vienen de las explosiones de supernova, porque ahí sí que hay energía, mucha energía, que puede producir, y también fusión de objetos compactos y todas cosas relacionadas a las estrellas muertas que os voy a hablar luego. Ahí sí que hay bastante energía para formar elementos aún mucho más pesados del hierro. ¿Qué es una explosión de supernova? Eso es lo que vemos con los telescopios. Lo que vemos es que en un momento dado, una de estas estrellas, por ejemplo, algunas que tenemos en el cielo, explota la parte interna, que es la parte, el núcleo de hierro, se compacta muchísimo y la parte exterior ya se viene eyectada en el medio interestelar. Y lo que vemos y lo observamos, son los restos de estas explosiones. Vemos las explosiones mismas también en otras galaxias. De momento en la nuestra ya la estamos esperando, tiene que llegar en cada momento, pero vemos también restos en nuestras galaxias. Pero como os decía, no todas las estrellas terminan así. Hay una dependencia de la masa que tiene la estrella. Masas muy pequeñas terminan con lo que llamamos enanas blancas, y masas, decimos, desde 8 masas solares hasta 15. Eso es el range clásico, pero sabemos ya que no es exactamente así, pero más o menos entre 8 y 15 forma una estrella de neutrones con una explosión de supernova, y masas más grandes de 15 se piensa formar agujeros negros. Ahora, investigaciones recientes ya han puesto muy claro que los límites no son tan estrictos. No es que si tengo una masa de 16 formo un agujero negro sí o sí. Y ahí hay casos, depende muchísimo del tipo de estrella progenidora, depende muchísimo de la fase, del tipo de material, de la metalicidad, de muchísimas cosas, pero hay estrellas de 50 masas solares que de hecho pueden formar una estrella de neutrones en un agujero negro, por ejemplo.
Entonces no es tan rígido, pero más o menos eso es, en los libros clásicos es lo que en general se estudia. Y una cosa, una curiosidad divertida, muchos de vosotros conocéis este cielo, esa es la constelación de Orión, que se ve en invierno desde España perfectamente, es muy, muy brillante, y la estrella que está en la espalda de Orión, que es Betelgeuse, esta estrella de hecho es una estrella masiva que está al límite para explotar como supernova. Y como saben todos los astrofísicos aquí conectados, cuando un astrofísico dice al límite puede ser mañana o puede ser en 400 años, pero puede ser mañana. Entonces es de verdad una de estas estrellas que podría ser la próxima supernova en nuestra galaxia. Y como las vemos, estos son lo que llamamos remanentes de supernova, son imágenes, la mayoría de estas en banda X y radio, y son estructuras muy bonitas a verse, y al centro de estas supernovas, de algunas de estas que llamamos supernova de tipo 2, son donde se forman los púlsares y las estrellas de neutrones y los agujeros negros de masa estelar también. Estos son el abanico que tenemos y que llamamos estrellas muertas, y la razón por la cual las llamamos estrellas muertas es que hay una diferencia fundamental de cómo funciona una estrella o cómo funciona un objeto compacto. La primera, la cosa fundamental de diferencia es las diferentes presiones que son las que mantienen el objeto en vida y confinado de alguna forma. Hay siempre una fuerza de gravedad que intenta hacer colapsar esta masa. Pero mientras en el caso de una estrella normal lo que tenéis adentro es una presión que está debida al hecho que hay una reacción nuclear adentro, y entonces hay dos hidrógenos que forman, que se unen en un helio y sacan un fotón y un neutrino probablemente. Y entonces cuando esto pasa, estos fotones, hay una presión de adentro, que es lo que tiene la estrella compacta. Esto no pasa en las estrellas muertas. Entonces, en todo lo que se forma de explosiones de supernova, entonces estrellas de neutrones, enanas blancas, que no es una supernova, pero decimos la parte final, la muerte de una estrella, y probablemente agujeros negros, ahí ya hay un poco más de dudas, no se sabe bien, pero decimos, por esta estrella hay una diferencia, que la presión que tenemos adentro es una presión cuantística que se llama presión de Fermi, y tiene la peculiaridad que mientras si tú a una estrella le añades masa, por ejemplo, hay muchas estrellas en binarias, y entonces tú tienes una estrella normal y una compañera, le añade masa, la estrella se hace más grande. En el caso de una estrella compacta, es al revés. Más masa tú le añades, más pequeña se hace la estrella. Y entonces es por eso que una enana blanca que tiene una masa de, puede ser 0.3, 0.4 o 0.1, pocas masas solares, entonces más ligerita, es más grande que una estrella de neutrones que tiene 1.4 masas solares, que es de 10 kilómetros. Es grande como una esfera más o menos de 20 kilómetros. Y un agujero negro aún más compacto, aún más pequeño, pero con más masa. Y esto es una de las peculiaridades fundamentales de las estrellas muertas, objetos compactos, comparada a las estrellas normales que conocemos. Ahora, enanas blancas. Uy, perdón, eso no tenía que... Bueno, enanas blancas. Son las primeras que se forman, para explicaros después la otra, os tengo un poco de explicar cómo funcionan todas estas estrellas un poco más raras y más diferentes de las estrellas normales. Las enanas blancas son, como os he dicho, una fracción de masas solares en una dimensión que es más o menos la de la Tierra. Y son objetos compactos, porque son objetos donde dentro lo que gana es la presión de Fermi, no hay reacciones nucleares adentro, pero lo que pasa es que son muy, muy calientes. Es por eso que las vemos tan brillantes. ¿Y por qué son importantes? Una de las novedades de los últimos, bueno, de este siglo, diría, son utilizar estas estrellas
y cuando están en sistemas binarios, cuando acritan, utilizar estas estrellas como tracer, no sé cómo dice, como un metro para estudiar la expansión del universo. ¿Y eso por qué se puede hacer? Se puede hacer porque cuando estas estrellas hacen un tipo que se llama Type 1a supernovae, tienen una luminosidad y una curva de luz que es como una standard candle, es como una vela estándar, no sé cómo traducirlo en castellano. Y entonces es muy fácil con unos cálculos saber más o menos saber a qué distancia están, y podemos observar muchas de estas, porque cada vez que hacen estos Type 1a supernovae son muy brillantes. Y haciendo esto podemos ver estas fuentes a distancias muy lejos, y así, midiendo esto, estudiar cómo evoluciona el universo desde entonces hasta ahora. Y eso fue uno de los premios Nobel que se han dado en los últimos años, en las últimas décadas, que fue un descubrimiento extremadamente importante para luego aplicarlo a la cosmología, por supuesto. Y pasamos a los púlsares. Los segundos objetos más compactos, bueno, no los segundos, decimos que se puede formar con estrellas más masivas, y los primeros que se pueden formar con explosiones supernovas son lo que llamamos púlsares. Conocemos miles y miles de estos en nuestra galaxia, y solo para haceros comprender la importancia que tienen, han tenido varios premios Nobel relacionados. Os voy a hablar de estos, de los varios en un rato. El primero fue por sus descubrimientos, y fueron descubiertos observando el medio interestelar, de hecho, con un array en radio, con una antena radio en Inglaterra, cuando en un momento dado Jocelyn Bell, que era una estudiante de doctorado, como vosotros, de aquel tiempo, que hacía estas survey para estudiar, de hecho, creo, núcleos galácticos activos y el medio interestelar, lo que vio en sus datos que había una señal radio periódica que cada 1.pico segundos se repetía. Y esto no había nada para ser tan periódico, con un periodo tan corto de 1.3 segundos y tan preciso, tenía que ser algo pequeño. ¿Por qué? Porque por la velocidad de la luz. Entonces, algo de 1 segundo que se repite cada segundo, tan grande no puede ser. Y entonces empezaron a pensar qué podía ser. Han hasta pensado que pueden ser alienígenas o otras cosas, los llamaban Little Green Men, actually está en el paper en Nature que publicaron, y hasta que se dieron cuenta que podían ser algunas fuentes que hace 30 años atrás se habían pensado como el remanente de estas explosiones de supernova, que pero ninguno había detectado aún. Y de hecho así fue. Después, en los años, hemos descubierto que de hecho estos sí son estrellas de neutrones, y esta fue la primera de miles y miles que ahora conocemos. Como dimensión, os decía, son pequeñas, son muy pequeñas, son 20 kilómetros. Imaginaros una masa, coger el Sol, compactarlo en algo grande como Barcelona, o la mitad de Madrid, un poco menos, y esa es una estrella de neutrones. Son extremadamente pequeños, pero son muy brillantes y tienen un campo gravitacional y magnético brutal. Por eso vemos estas fuentes hasta en otras galaxias. Y algunos ejemplos, estas son observaciones de verdad de una de estas, que es la Crab Pulsar, es bastante famosa porque es muy brillante. A la izquierda ves observaciones en banda X por un satélite que se llama Chandra, es un satélite de la NASA. En la derecha veis observaciones en banda óptica del Hubble Space Telescope. Como veis, podemos resolver muchísimo la fuente misma, y estas variaciones que veis es el periodo de rotación de esta fuente, que es más o menos 33 milisegundos, y lo que llamamos Pulsar Wind Nebulae, que es toda esta estructura que forma el viento de partículas que se acelera por los polos magnéticos
cuando impacta con el medio interestelar alrededor. Y son muy famosas este tipo de estructura porque tienen la facultad de acelerar partículas hasta a energías del TeV. Y entonces son muy importantes por todo lo que es el estudio de las partículas a alta energía y la conexión con los rayos cósmicos y todo esto. Por eso son estructuras súper importantes. Y los remanentes supernova también, igual. Ok, ahora, ¿qué hay adentro de esas estrellas? Bueno, la verdad es que no tenemos ni idea. Lo que sabemos es que es un estado de la materia el más denso que se conoce. Y tiene una densidad de más o menos 10 a la 13, 10 a la 14 o más dentro, más denso, gramos por centímetro cubo. Entonces es un estado de la materia que de hecho no conocemos. No hay manera en los laboratorios en la Tierra de reproducir un estado de este tipo. Entonces no sabemos de hecho cómo se portan los electrones, los neutrones, los protones, la materia en sí misma, cómo se porta a un estado de densidad tan alta como la que está en una estrella de neutrones. Ahora, ¿cuál es Pero ¿cómo hacemos a verla? Nosotros lo que vemos es la superficie de esas estrellas. ¿Por qué? Porque son muy calientes, entonces la podemos ver en banda X, porque tienen un campo magnético muy fuerte, aceleran partículas y estas partículas que se aceleran provocan emisión de sincrotrón, hay emisión de Bragg-Strahlung, hay veces cuando hay material que se acrita, hay muchas maneras por las cuales nosotros podemos verla. Y la vemos viendo estas fuentes con los telescopios, podemos hacer varios tests, varias maneras para intentar comprender más o menos qué tipo de densidad y cómo se porta la parte interna, que pero es el 90% de la masa de la estrella. Entonces, una masa que por el 90% de estas estrellas no tenemos idea de cómo se porta de verdad. Hay muchas teorías que va desde los quarks, líberos, desde hiperones de varios tipos, hay muchísimas teorías, pero aún la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí empezamos a comprender es cómo funciona la corteza, entonces la parte exterior, que es, decimos, 1 kilómetro de radio comparado a los 10 kilómetros internos y el pocos porcentaje de la masa de la estrella. Y además de ser tan densas, entonces para ser tan densas tienen un campo gravitacional brutal, son dipolos magnéticos. Entonces, por cómo se forman, que es estas explosiones de supernova que forman estos campos muy fuertes debido o al campo progenitor de la estrella o a la convección que hay en la protoestrella de neutrones al principio, que es líquida al principio, cuando se está formando, se forman estos campos altos que se pueden modelar como un dipolo rotante. Todos vosotros seguro habéis estudiado cuáles son las fórmulas de un dipolo. Si yo cojo, por ejemplo, la antena de la televisión y la giro, esa es más o menos el tipo de emisión que lejos de la estrella más o menos vemos. Entonces es fácil, de la física normal que conocemos, tener una idea. Si sabemos cómo rueda y el pi-dot, que es la primera derivada de la rotación de esas estrellas, podemos tener una idea del campo magnético que tienen. Y así es como medimos los campos magnéticos de estas estrellas. Hacemos una observación, hacemos una transformada de Fourier, lo estoy haciendo fácil, pero más o menos es así. Vamos en el dominio de Fourier, vemos nuestro pico de rotación, lo medimos varias veces para ver cómo ralentiza, medimos la derivada del periodo y medimos el campo con esto. Tan fácil. Y ahora conocemos muchísimas. Esto es un poco una visión de nuestra galaxia y veis que muchas están en el plano de nuestra galaxia. Estas son todas las pulsars que se han ido descubriendo en función del tiempo, en función de todas las surveys, que en castellano creo que es cartografiado, algo así, que se han ido haciendo del cielo, y veis que se están descubriendo muchísimo. Cada vez que observas, donde observes, hay varios pulsares en tu campo.
Y de hecho, como se observan, para ir un poquito técnico, solo un par de slides para quien está interesado, nosotros observamos estos objetos, las que emiten en radio, con nuestros telescopios, que son normalmente antenas de radio. Cogemos la señal, estudiamos, hacemos una transformación de Fourier, vemos el pico, luego hacemos un folding, entonces volvemos a recoger nuestros datos y hacemos como lo foldeamos, no sé cómo se dice, para ver el perfil de emisión. Entonces ploteamos intensidad por fase, porque ya el periodo lo sabemos de la transformada de Fourier, y vemos cómo emite la fuente. Y eso es, así descubrimos todo de este tipo de objetos. ¿Y por qué también son importantes? Porque haciendo esto, podemos medir la rotación de estos objetos con una precisión brutal. En una hora de observación podemos tener el periodo de rotación con 17 dígitos para muchísimas de estas. Y esto nos da muchas ventajas porque podemos utilizar estas fuentes por muchas otras cosas que os voy a hablar en un segundo. Son fuentes que ya ahora se están utilizando como un GPS, por ejemplo, porque es como tener relojes súper exactos por toda la galaxia. Y esto nos ayuda por muchísimas cosas. Para mostraros un poco lo que vemos nosotros que estudiamos estas fuentes, cada uno de estos puntos es una observación de una de estas púlsares, y la primera arriba a la izquierda, veis que hay como una cuadrática, fiteando esta se llega al residuo de la derecha, fiteo este residuo, residual periódico, y voy a lo de la izquierda y veo que aún no está bien hasta que consigo fitearlo perfectamente. Y esto, de todos estos fiteos, yo saco muchas informaciones. En el primero, que es esta cuadrática, saco el pidot, la primera derivada y la segunda del periodo. En la segunda, lo que veo, esta cosa periódica, lo que veo es que está en un sistema binario, por eso. Y saco, por ejemplo, la órbita del sistema binario. Y en la última lo que veo es que se está moviendo, que está yendo, alejándose de nosotros. Y esto es esta modulación que veis en el tercer panel. Y entonces yo con esto, solo midiendo los tiempos de estos púlsares, os puedo decir cómo están girando o cómo ralentizan, la aceleración que tienen que ralentizar, la posición que tienen y cómo se están moviendo en nuestra galaxia, y si están en sistema binario, saber todo del sistema binario, porque yo fiteando esto puedo hasta medir la masa de la compañera del sistema binario y la excentricidad y hay veces la inclinación. Y entonces, solo haciendo medidas de tiempo, ya sé muchísimo de este tipo de fuentes. Y esta también es la ventaja que tiene. Para hacer escuchar esto, entonces, para daros una idea, porque si yo os digo, hay algo que tiene la masa del Sol en 20 kilómetros de radio y gira a 30 milisegundos, vale. Bueno, pero si lo escucháis y veis exactamente la velocidad con la cual esto está girando un objeto que tiene la masa del Sol, os podéis dar cuenta de la potencia que tienen y también del por qué son tan precisos, porque tienen un momento de inercia tan grande que no se van a mover en la edad del universo, y entonces son relojes exactos. Entonces esto es un pulsar que el pulsar de la vela, que también es muy famoso, que tiene un periodo de 89 milisegundos. Y ahora os hago escuchar el pulsar del Crab, que es lo que estaba en el medio de esta pulsar de nébula que os mostré antes, que son 33 milisegundos. Cada sonido que escucháis es una rotación que hace este pulsar. Esto ya va a 174 veces al segundo, que ya es aún, hasta, por ejemplo, algo que llamamos el pulsar del fa bemol, porque tiene una frecuencia que es exactamente un fa bemol. ¿Qué es esto? Y entonces, para imaginaros que este sonido es el sonido de una rotación. Y eso ya vais a comprender de qué bichos raros y extremos que de hecho son.
Y todo esto está debido al hecho que la densidad que tienen es tan alta que, que no se derrumba la estrella por fuerza centrífuga, no se puede derrumbar porque tiene tanta densidad que puede rotar a 2 milisegundos sin ningún problema, sin derrumbarse totalmente. Algunos Guinness, entonces, por ejemplo, estos objetos son hasta la fecha el objeto más denso que conocemos en absoluto. Son el cuerpo celeste rígido que tiene la mayor velocidad de rotación conocida hasta la fecha, que es más o menos el 15% de la velocidad de la luz, la velocidad tangencial que tienen estos objetos. Y lo pueden tener justo porque tienen este momento de inercia brutal y esta densidad tan grande. Pero tienen más. Por ejemplo, son la definición de círculo. Como todos sois físicos, sabéis perfectamente que cuando decimos algo tenemos que dar una medida y tenemos que dar un error. ¿Qué es algo circular? ¿Hasta qué punto sabemos que un círculo es un círculo? Bueno, lo sabemos hasta la precisión con la cual se puede medir la órbita de este púlsar, que es J1909, que es uno de los varios púlsar binarios, que simplemente se ha observado tanto que se puede medir su órbita con una precisión de más o menos 5 micras, que son una parte su 10 del grosor de un cabello humano, y sabemos que esto es la definición de círculo, porque no hay ninguna medida de excentricidad a una resolución que es la de menos de un cabello, en un objeto que está del otro lado de la galaxia además. Esto es lo bonito de tener relojes tan exactos. Son, como os decía, los relojes más estables que sabemos. No son los más exactos porque ya tenemos los relojes atómicos y cuánticos, pero son los más estables porque la estabilidad de estos relojes tiene una estabilidad de centenas y centenas de años, y que no son las de los relojes atómicos y cuánticos, que son unas décadas. Y entonces son sí los más estables como relojes y como medida de tiempo. Son los objetos más magnéticos que tenemos. Tienen un campo magnético, los magnetares, que os hablaré en un segundo, un campo magnético que puede ser hasta 10 a la 15, 10 a la 16 Gauss, que para daros una idea, lo del el campo magnético de la Tierra es más o menos un Gauss a los polos, entonces 10 a las 15 veces el campo magnético. Y es el campo magnético más potente que podemos producir en la Tierra, más o menos un 10 a la 7, 10 a la 8 Gauss, entonces 8 orden de magnitudes más bajo, y solo por tiempos muy, muy breves. Entonces esto también nos dice que son laboratorios fantásticos para comprender cómo funciona la física bajo campos súper altos que no podemos de ninguna forma testear en nuestro laboratorio. Además, son los mejores tests de relatividad que tenemos. Ahora que conocemos y sabemos que hay ondas gravitacionales, ya hay un debate cuál es el mejor test de relatividad general. Pero hasta ahora esto era el mejor test que se ha podido hacer, que es un sistema binario donde hay dos púlsares, hay solo uno donde hay dos, del cual se puede medir la rotación, los dos relojes perfectamente, y entonces se ve perfectamente el periastro, el Shapiro delay, en muchos efectos gravitacionales, que con esto se ha podido medir lo exacta que era la relatividad general a un nivel de 0.05%. Entonces es muy importante también para quien estudia la física de gravedad. Muy importante tener estos relojes, por ejemplo, también porque podemos utilizarlos como telescopios. Son nuestros telescopios, de hecho, de ondas gravitacionales, porque si al tener estos relojes tan exactos por toda la galaxia, podemos utilizar esto como un interferómetro. Y entonces medir si llega una onda gravitacional, todos se van a ralentizar al mismo tiempo.
Y entonces esto es una medición perfecta para medir ondas gravitacionales de objetos muy grandes como merging de galaxias, por ejemplo. Y entonces esto es de alguna forma complementar a lo que puede ver los interferómetros gravitacionales que tenemos, LIGO y Virgo, aquí en la Tierra, que son mucho más pequeños, o LISA, que vamos a tener en el espacio, porque la banda y la frecuencia que este tipo de que los púlsares pueden ir a medir son frecuencias de dos galaxias, agujeros supermasivos de dos galaxias que hacen un merging y así podemos detectar sus ondas gravitacionales. Muy interesante también es que se puede medir, por ejemplo, la masa de los planetas con los púlsares. Y la razón es que la señal periódica de un púlsar, para llegar a nosotros, tiene que pasar por el potencial gravitacional de nuestro sistema solar. Y el potencial gravitacional de nuestro sistema solar es el Sol y todos los planetas alrededor. Y como tenemos un reloj tan preciso, hasta la masa de Mercurio o de Venere es importante para corregir este retraso debido a su potencial gravitacional. Y esto se puede medir, entonces así, la masa de los planetas solo midiendo los retrasos de la llegada de los pulsos de los púlsares. Y también, como os he dicho, se puede utilizar como GPS. Os voy a hablar en un segundo, bueno, al final, un poquito de esto, porque es un proyecto que estamos haciendo y es muy divertido. Ahora, para hablar de esto, ¿qué diferencia hay entre un pulsar normal y un pulsar súper magnético, estos magnetares? La diferencia fundamental es cómo cuando se forman esas estrellas, ¿qué pasa al campo magnético? En un caso, el campo magnético forma estas magnetosferas súper tranquila, decimos, que es la parte de izquierda. En otros casos, dependiendo de cómo se forma, el campo magnético puede tener un twist muy grande, estar muy enrollado, y esto quiere decir que las corrientes que pasan ahí son muy diferentes en un caso o en el otro, y son mucho menos estables en el caso de que el campo magnético sea muy enrollado. Y eso puede provocar estálidos muy fuertes que vemos, de hecho, en nuestra galaxia. Esto es un ejemplo de estos estálidos. Esto es una simulación, no es una imagen de verdad como las anteriores, que cuando se tiene un campo magnético tan enrollado, esto depende de la formación y de la estrella progenidora, pueden pasar muchas cosas y mostrar estos estálidos. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí abajo veis un ejemplo de una curva de luz de uno de estos y el impacto que tienen estos estálidos en nuestra atmósfera. Tienen una luminosidad y una presión de radiación tan fuerte, los estálidos magnéticos de estas fuentes, que aunque sea del otro lado de la galaxia, cuando llega a nuestra atmósfera, hace de forma que la atmósfera misma empiece a tener oscilaciones a la misma frecuencia de rotación de un magnetar que está por otro lado de la galaxia. Y entonces es importante también saber cuántos de esto pasan, porque cuando eso pasa, nuestros teléfonos, las radiocomunicaciones no funcionan muy bien. Y entonces tenemos que tener una idea si esto es un problema que puede pasar cada día o cada 20 años. A ver si... Sí, estos son algunos ejemplos de los datos en sí mismos, entonces voy a ir muy rápido. A la izquierda veis algunos ejemplos de los estálidos, mismo de estas fuentes. En la veis intensidad en función del tiempo, pueden durar minutos o pueden durar fracciones de segundos, eso depende. Y en estos minutos pueden emitir algo como 10 a la 46 o a la 47 Hz por segundo. Para daros una idea, una explosión de supernova en general emite algo como 10 a la 50. Y entonces es extremadamente brillante. ¿Y por qué nos interesa estudiarlos? Como os dije, tienen estos campos magnéticos más fuertes que existen y no hay manera de reproducirlos. Pero esto también tiene muchas aplicaciones, en el sentido, el estudio de la física de lo que pasa en un plasma bajo un campo es una de las cosas que tiene más aplicaciones
en el mundo, que siempre ha tenido más aplicaciones. Claro, depende mucho de los estados de la materia que uno va a estudiar y el tipo de campo que uno va a estudiar. Pero hay muchos efectos físicos en campos altos o en presiones y densidades muy altas que no conocemos y que no sabemos modelar y no sabemos exactamente cómo funcionan. Un ejemplo, los neutrinos. Las emisividades de un neutrino, de cómo funcionan los neutrinos en campo súper alto, hay muchos de los efectos que no tenemos absolutamente idea. Y es algo muy importante, por ejemplo, en las estrellas, en este caso. Pero hay muchas cosas que entonces podemos aprender de mirar a estas estrellas y estudiar los datos astrofísicos para luego aprender cómo funciona la física de un plasma en un campo súper alto, para luego pensar de aplicarla en un futuro en la Tierra o en aplicaciones más concretas. Como os decía, estas fuentes se pueden utilizar también como GPS. ¿Y por qué? Porque son relojes súper exactos. Y entonces, cada satélite o cualquier cosa que vamos a enviar al espacio, para saber dónde está, para colocarse, normalmente tienen que conectarse con nuestro sistema de GPS, que son algunos satélites que tenemos que están ahí para hacer este tipo de medida y para posicionar. Eso es lo mismo que utilizamos en nuestro teléfono, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos ir más lejos del Voyager 1 o más lejos de nuestro sistema solar? O ya hasta solo no tener que conectar enviar una sonda a Júpiter sin gastar toda la energía para conectar con la Tierra cada vez para posicionar y luego ir cambiando la dirección del satélite mismo. ¿Y cómo hacemos esto? Una de las posibilidades que están empezando ahora a desarrollarse es utilizando los púlsares, porque son relojes exactos. Y entonces, si yo puedo medir el periodo de un púlsar desde mi satélite de forma muy exacta, entonces me alcanza un pequeño detector radio o X, lo puedo medir y luego puedo hacer una medida de triangulación para saber dónde estoy yo exactamente respecto a estos púlsares. Más púlsares tengo alrededor, mejor me viene mi posicionamiento. Se ha hecho hace muy poco, hace un par de años, el primer prototipo de esto. Se ha puesto en la Estación Espacial Internacional, y no es un instrumento que se llama, la misión se llama NICER, pero el instrumento se llama Sextant, donde lo que se hacía es, hay este detector en banda X que mira algunos púlsares, está encima de la Estación Espacial Internacional y intenta colocar la posición de la estación espacial solo utilizando púlsares, sin utilizar nada más, sin utilizar los GPS. Y han visto que esto lo han podido medir la posición con una precisión de casi 10 kilómetros, un poco más de 10 kilómetros, que es algo extremadamente bueno para un primer intento. Y una cosa interesante es que esto es algo, el concepto ya se conocía, ya se había pensado, y esta placa que veis ahí arriba, esta placa de oro, está en el Voyager. Es un disco que está en el Pioneer, ahora tengo la duda, pero y este dibujo como una estrella que veis es la posición de la Tierra comparado a los púlsares más brillantes que hay. ¿Y por qué se ha puesto esto en una sonda que iba afuera de nuestro sistema solar? La idea era que si un extraterrestre encontrar esta sonda, porque ya la estamos perdiendo, ya muchos de los Pioneers ya lo hemos perdido y el Voyager ya lo vamos a perder muy pronto. ¿Y qué pasa? Si un extraterrestre puede encontrar el cacharro en un momento dado de la historia, puede reconstruir, porque donde tú estés en la galaxia, el periodo de los púlsares que ves es lo mismo. Y entonces puede reconstruir la posición de la Tierra midiendo los periodos de los púlsares que ve. Y aquí no se ve, pero cada una de estas líneas tiene como puntito para dar una idea del periodo de rotación que tiene este púlsar en concreto.
No sé si un extraterrestre nunca va a darse cuenta de qué tipo de dibujo es esto, pero igual podría ser que sí. Y nada, para concluir, porque creo que tengo poco tiempo más, quería hablarlos un poco de agujeros negros, justo para cerrar las estrellas muertas. No sé si me da tiempo. Bueno, muy rápido. Algún otro tipo de sistema de púlsares que son muy interesantes, no voy a hablar en detalle, pero son muy bonitos de estudiar, son púlsares con acreción. Entonces son estrellas de neutrones que estaban en sistemas binarios de estrellas, una de estas ha explotado, ha hecho su supernova, el sistema se ha quedado binario, empiezan a comerse la compañera. Y esto son muy brillantes en muchas bandas, en óptico, en X, en algunas hasta en gamma, y son muy interesantes por estudiar. Es uno de los sistemas donde se puede, por ejemplo, testear la ecuación de estado de las estrellas de neutrones, de muchas cosas. Otros sistemas interesantes que, como os dije, es los de la pulsar doble para testear la relatividad general de Einstein. Este plot que veis a la izquierda es uno de estos sistemas y es no sé cómo se dice en castellano, es el orbital, el decay de la órbita de una de estas fuentes que se mide exactamente utilizando el pulsar, el timing del pulsar, y como veis, la línea que pasa entre estos puntos no es un fiteo, es la predicción de Einstein. Es simplemente una línea y podéis ver con qué precisión pasa entre los puntos. Y esta ha llegado a la precisión, esta es 0.2%, pero ahora ya se puede hacer la misma medida hasta 0.05%. Y esto también, este descubrimiento, hizo ganar un Nobel a Halsey Taylor, que es lo que descubrieron, de hecho, esta pulsar y midieron la primera, esta medida del periastro de la órbita. No puedo no mencionar las ondas gravitacionales, los púlsares y los objetos compactos, teniendo esta densidad tan brutal, son fuentes estupendas y muy fuertes de ondas gravitacionales, y de hecho se ha descubierto hace unos pocos años, 2017, ondas gravitacionales de un objeto de 2 púlsares que la órbita se hace más pequeña porque pierden ondas gravitacionales hasta hacer la coalescencia y explotan. Y normalmente eso se ven, este tipo de fuentes, cuando hay esta explosión, se ven como lo que llamamos short gamma ray bursts, que son estálidos en banda gamma, y que por la primera vez en este caso se ha visto el estálido en banda gamma, que conocemos mucho, simultáneo a la detección de ondas gravitacionales de 2 estrellas de neutrones. Otro Nobel esto por las detecciones de ondas gravitacionales en general. Muy rápido, agujero negro, no sé si tengo 4 minutos o no. Por supuesto, Viendo las podemos preguntas. estar, incluso ¿Cómo? si quieres 5, 6, 7. Pues perfecto, pues fantástico, pero no me pasaré de 5. Justo para cerrar, no os voy a hablar mucho de esto porque no tengo tiempo, se puede hacer todo un seminario o todo un curso probablemente sobre los agujeros negros. Solo mencionarlos porque os he dicho que las estrellas muertas son enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estrellar. Bueno, los agujeros negros no lo sabemos. ¿Qué tipo de materia hay adentro de los agujeros negros? No lo sabemos. Hay muchas teorías, hay muchos papers, hay muchísima gente súper lista que se pasa la vida intentando comprender y de forma analítica y con simulaciones que hay en los agujeros negros, pero algo sabemos. Sabemos que tienen densidades súper altas, más altas hasta de las estrellas de neutrones. Muchos de estos los vemos. Por ejemplo, no vemos la luz del agujero negro en sí mismo, pero vemos la luz alrededor y vemos cómo interactúan con la materia alrededor. Y se llaman negros, no vemos su luz, simplemente porque tienen una velocidad de escape que es
tan grande que ni la luz, que ni la luz puede escapar. Es más grande hasta de la velocidad de la luz. Y entonces, desde el agujero negro la luz no puede escaparse, pero alrededor lo que pasa es que hay muchísimas materias que acritan en el agujero negro. Estoy hablando de los de masa estrellal, lo que tenemos en nuestras galaxias, que son muchos. Y en muchos casos esto tienen compañeras, se forman en sistemas binarios como algunas estrellas de neutrones. Entonces vemos exactamente la compañera que se come estos discos de acreción que se forman alrededor y hay veces estálidos en radio que emiten desde el agujero negro. Y con esto podemos medir muchas cosas. Por ejemplo, podemos medir más o menos dónde está la última órbita estable alrededor del agujero negro, midiendo las líneas que se emite toda la materia que está en estos discos de acreción. Podemos medir la potencia que tienen con estos estálidos que emiten y mirando que se ven muy fuertes en radio y en X también, y podemos medir exactamente qué energética puede tener para formar estos estálidos. Entonces, muchas de estas cosas ya las sabemos, aunque se llaman negros, pero son brillantes en nuestra galaxia, más son brillantes no por el agujero mismo, pero por la interacción con la materia alrededor. Y para terminar, que vamos ya más lejos y más lejos, solo mencionar el agujero negro que tenemos al centro de nuestra galaxia, que esto es muy importante, es otro tipo de formación, no es un agujero, es un agujero negro supermasivo que está al centro de nuestra galaxia y donde podemos medir muchas cosas mirando a las estrellas que giran. Y eso, de hecho, me he olvidado de poner, es un premio Nobel que han dado el año pasado para el descubrimiento de todas estas estrellas. Ves una de las imágenes abajo a la izquierda, estos puntitos son todas estrellas que se han medido con varios telescopios de última generación, esto de ESO, del European Southern Observatory, y se ven esas estrellas y mirándolas en el tiempo se ven cómo se mueven. Y desde este movimiento que está dirigido por el enorme campo gravitacional del agujero negro masivo al centro, se puede medir su masa. Es muy interesante es que cerca de este agujero negro está un magnetar, de hecho, que está girando con una órbita de casi 1000 años alrededor de nuestro agujero negro supermasivo. Eso solo por curiosidad. Y con eso os dejo, salimos de nuestra galaxia, y solo para darnos una idea, en nuestra galaxia tenemos de estrellas de neutrones casi 10 a la 6 o 10 a la 7. Pero mirad cuántas galaxias hay, muchísimas. Vamos más lejos, seguimos, tenemos tantas galaxias, entonces tenemos tantos de estos objetos compactos en la galaxia que cuando vamos a tener instrumentos con SKA en unos años o hasta en 20 años, otra generación de instrumentos, vamos a ver estas fuentes muy, muy lejos, y el hecho que son relojes tan precisos nos hará, vamos a poder utilizar estas fuentes no solo como GPS en nuestra galaxia, como detector de ondas gravitacionales solo en nuestra galaxia, pero también en todas las galaxias alrededor, en un futuro cuando nuestra tecnología sea aún más avanzada. Y con eso creo que me paro aquí. Y preguntas y... Estupendo, Nanda. Muchísimas gracias, sobre todo por hacernos la charla tan interesante y por evocar todos estos escenarios tan atractivos. Entonces, ahora os pediría, por favor, a la audiencia que si queréis hacer alguna pregunta, utilicéis este botoncito que pone aquí abajo de preguntas y respuestas. Porque el otro día hubo alguna persona que levantó la mano y yo no me di cuenta. Ahora mismo podría haber alguien levantando la mano y aunque estoy aquí patrullando, no. Adelante con vuestras preguntas. Mientras tanto, mientras nuestra audiencia se anima a pensarse sus preguntas, te quería hacer una primera pregunta yo, que estaba ahora cuando te he presentado, esta pregunta va sobre tu currículum, Nanda. Sí. Está claro
esto me recuerda un poco a mi director de tesis, que decía que yo era un Marco Polo de la astrofísica, porque viajaba mucho y efectivamente tú también tienes un buen registro de viajes, etcétera. Y ahora que tenemos la oportunidad de dirigirnos a nuestros estudiantes de doctorado, me gustaría que comentaras un poco sobre cuál es tu opinión de si para la formación de una investigadora, de un investigador, es realmente importante el haber pasado periodos largos en centros extranjeros. No me refiero a ir a un congreso o 4 días, Sí, me sí. refiero a vivir el ambiente de allí y trabajar con el personal de allí. Y yo creo que es fundamental, fundamental. Y la razón no es tanto porque no haya bastante formación o bastantes cosas que aprender donde estés, porque hay muchísimas, donde sea, en España además muchísima, pero es más para comprender la dinámica del trabajo que se va a hacer, porque al final la investigación es algo internacional, vas a trabajar con gente de todo el mundo, es muy raro que alguien trabaje solo con los que tiene en su instituto. Eso no pasará nunca. Y entonces es muy importante saber, no solo aprender qué hace la gente alrededor a otro, porque un instituto puede ser muy grande, pero después de 3 años ya sabes más o menos lo que hace la gente. Pero esto va a ser el 5% de lo que se hace en investigación en el mundo, porque tampoco un instituto puede tener 2.000 personas. Y entonces es muy importante girar, conocer qué hacen los demás, interactuar con grupos que no son lo que tú haces. Esto es fundamental porque hay tantas cosas que se puede aprender hablando con alguien que hace cosas totalmente diferentes de la tuya, que no parece. Uno dice, bueno, me voy al seminario de esto que hace, no sé, Loma Star. ¿Qué me importa a mí de Loma Star que hago estrellas de neutrones? Me importa, Me porque encanta muchas que, cosas. permíteme que te interrumpa, me encanta que digas eso, porque esto es un mensaje que a mí me gusta mucho intentar hacer llegar a los investigadores que son más jóvenes y que se están formando. Aunque la conferencia no vaya del tema de tu especialidad, aunque tú Sí, trabajes en sí. galaxias elípticas y el tema vaya de magnetares, no te lo pierdas porque aprendes muchas cosas. Sí, sí, muchas cosas que además en un momento dado te das cuenta, no directamente, pero no sé, en 1 año o 2, te das cuenta que te va a servir también por tu campo, porque hay muchas cosas, muchas maneras, ya que sea solo a nivel filosófico de cómo coger un problema y llegar a la solución. Entonces, desde la pregunta que uno se hace hasta el demostrar cuál es la respuesta a esta pregunta, hay un proceso y este proceso es muy complicado y puede durar años. Y en este proceso se va intentando cosas. Vas a intentar, mira, yo creo, podría ser así, voy, intento, no funciona. Bueno, pues, ¿cómo puede ser? Podría ser allá, pues intento, no funciona. Y esto a veces dura años hasta que tú haces un súper descubrimiento que sí puedes decir, ahora sí, te haces tu Nature Paper o APJ Paper o lo que sea. Y esto es todo un proceso y en este proceso se aprende. Y en este proceso todas las veces que vas intentando cosas, tener como referencia o saber qué se ha hecho afuera de tu campo, son cosas que uno puede aprender y luego intentar aplicar. Y a veces funcionan y a veces te das cuenta que es justo de alguna forma, es justo lo que faltaba y por qué en tu campo aún ninguno había contestado a esta pregunta, porque ninguno había mirado el seminario de lo que hace el Lomastar, cosas tan diferentes de la tuya. Entonces, ni uno se había dado cuenta que se aplica exactamente lo que hace el tío a tu campo, entonces así funciona. Y esto pasa en todo. Entonces, por eso es extremadamente importante no pensar, vale, esto habla de algo muy diferente del mío. ¿Y por qué lo voy a escuchar? Bueno, me aburre. Bueno, no, porque vas a aprender mucho y, y aunque uno comprenda el 5% de lo que dice esta persona, este 5% es bienvenido. Y a veces los estudiantes se creen que ellos comprenden el 5%, pero todos los staff y los más mayores comprenden todo. No. Muy Yo bueno. también muchas veces comprendo el 5%, igual que el estudiante. Y, pero simplemente, claro, más avanzas y más seminarios ves, más cosas diferentes de solo la tuya conoces,
más este 5%, mañana es 6 y luego 7, y luego un día te interesa el campo, te das cuenta que es súper chulo, cambias de campo y vas a trabajar esto y ya es el 100%. Y entonces es importante. Y así, para conectarme a lo que decías tú, es muy importante viajar y además yo creo que es muy importante no pensar que cambiar de país cada 2 años es un problema si uno quiere tener una familia, si uno quiere evolucionar también de forma personal. Se puede viajar y evolucionar de forma personal sin problema. Es difícil, pero todas las cosas bonitas en la vida son difíciles. Se Pero hace. puede ir incluido en el paquete completo. Claro, se puede hacer sin problema. Eso, A ver, audiencia, ¿alguna claro. pregunta para Nanda? Que es un auténtico privilegio tener este rato con ella. Yo, mientras tanto, es que el otro día estaba en la clase de astrofísica de tercero, estaba explicando las condiciones de los interiores de las estrellas y lo has mencionado y me encanta que lo hayas mencionado, pero un poquito de pasada. Me gustaría a ver si pudieras elaborar un poquito más, porque has hablado de la presión de Fermi. La presión de Fermi Sí, está relacionada con que tenemos un gas degenerado. claro, Es un gas de exactamente. Fermi y eso son unas condiciones muy peculiares, pero perdona un momento, en el núcleo de las estrellas normales lo que está degenerado es el gas de electrones. Sí, En el núcleo de las estrellas de neutrones hay suficientes electrones para ser los que están degenerados. exacto. Sí, 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 Siguen muchísimo. siendo los electrones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se llaman estrellas de neutrones, no porque están hechas solo de neutrones. Entonces, no, eso es simplemente porque hay más neutrones en una especie de cristalo de formas de elementos neutron rich. Y la razón de esto es que cuando se forma la estrella, a estas densidades, uno de los efectos físicos que son predominantes por cross-section es el efecto beta, no sé cómo se dice en castellano. Entonces, que tú tienes Desintegración beta, quieres decir. sí, que tienes un protón, un electrón y formas un neutrino y un Ah, neutrón. Y entonces esto es un efecto que por las densidades a la cual llega el núcleo de la estrella cuando hay la supernova es lo que es predominante. Y entonces por eso se forman tantos neutrones en las estrellas de neutrones. Pero eso, por ejemplo, cuando hacemos evoluciones si fuesen solo neutrones no tendría campo magnético, sería neutro, pero no es así. Hay muchas corrientes claro. y las corrientes son los electrones y los protones. Hay muchísimos. Y Claro, entonces, sí, y lo que está degenerado es el gas de electrones, sí, sí, que sí, sí, actúa son fermiones, es un gas de exactamente. Fermi, y por el principio de exclusión de Pauli, pues Exactamente, tienen presión claro. de Fermi. Sí. Oye, después de esta pregunta Creo tan que hay física, una pregunta, veo el perdona, Q&A, ahora que me he sacado bien visto, yo no la Ay, veo veo, dos. Espera, ¿eh? Si caramba. quieres la voy a leer. No sé si Ah, ellos sí, sí, pueden sí, hablar. perdona. Uy, pido disculpas a la audiencia porque lo tenía medio tapado por otra ventana. Vamos a leerlas. Pregunta Axel. Ay, además hace minutos, pido disculpas. ¿Existe alguna relación entre las propiedades de los remanentes de supernova, como por ejemplo su morfología o simetría, y el campo magnético de la estrella de neutrones que genera dicha explosión? Bueno, esa es buena pregunta porque es una relación que llevamos 20 años intentando buscarla, porque en teoría se esperaría. Entonces se espera, en teoría, decimos en el estudio clásico, lo que se esperaría es que tú formas campos más altos de estrellas más grandes, más masivas y más magnéticas, y entonces te esperas que el remanente de supernova a misma edad sea más brillante y más que haya tenido también la explosión más energía si tú formas una estrella con campo más alto comparado que si tú formas una estrella normal, un magnetar o un pulsar normal. De hecho, eso no se ha visto. Entonces, varias medidas que hemos intentado hacer en los últimos 10 años han mostrado que no. Los remanentes supernova de magnetares son muy, muy similar, nada diferente de los remanentes supernova de estrellas con campo normal o más alto.
Y entonces esto, como siempre, cuando descubres algo que sea o no sea lo que pensaba, esto sigue abriendo puertas. Entonces esto ha empezado a abrir la posibilidad que el campo de la estrella no sea totalmente relacionado con el campo de la estrella de neutrones, no sea totalmente relacionado con la masa y el campo al empezar, porque los remanentes son iguales, más sea más relacionado a las convecciones que tú puedes tener en la fase de protoneutron-star. En los primeros segundos, el core de la estrella que hace la supernova es líquido, muy, muy caliente, y ahí hay muchísima convección. Entonces parece que si tú simulas estas convecciones y simulas mecanismos que se llaman de MRI, en estas convecciones tú puedes generar campos magnéticos súper altos. Y entonces así tú puedes formar los campos magnéticos desde la estrella protoneutron-star, no que vengan de la estrella masivas, y entonces te sacas un poco del problema del por qué estos remanentes son bastante similares. Y nada, entonces sí, tendrían que ser diferentes, pero no lo son. Decimos. Muy bien, eso como respuesta a la pregunta de Axel García Rodríguez. Iván Gallardo comenta: muchas gracias por tu seminario, ha sido muy interesante. Has mencionado que se había observado las estrellas de neutrones con single dish, si las hay. ¿Qué líneas atómicas o moleculares se esperan encontrar? Imagino que las principales se deberán a material acretado si forman parte de un sistema binario, pero por sí mismas, ¿qué líneas se pueden detectar? Y por último, ¿cómo les afecta la alta rotación a estas líneas? Ok, entonces es verdad que las estrellas de neutrones se observan siempre con single dish, menos unos pocos casos, pero se observan con un back-end del single dish que es diferente de lo que se utiliza para hacer estudios de línea, de CO o de otro tipo de líneas. Entonces, no hay líneas que se ven, pero simplemente lo que se mide de la estrella, de esta emisión radio, es los tiempos de llegada de los fotones en una banda, nada más. Y entonces no sabemos, no tienen línea de emisiones, no tienen ni espectro, de hecho. Para hacer un espectro tienes que observar en diferentes bandas, porque la banda tampoco es muy ancha, para tener 4 puntos y tirar un espectro. Entonces líneas no se ven. Es otro tipo, aunque se utilice siempre el single dish, pero es otro tipo de observación, no es como lo que se hace para mirar líneas, por ejemplo. Aquí hay una persona que ha dicho que había perdido totalmente el audio, pero creo que el resto de los asistentes estamos escuchando, ¿no? Si veis de manera más o menos general que hay un problema de audio, por favor, hacérnoslo saber. Yo creo que ahora mismo estamos escuchando todos. Alejo Cifuentes. Creo que ya está arreglado, perdona, parece igual era un problema con su equipo, con el micro o algo así, pero creo que ya está arreglado. Muchas gracias al servicio técnico de la Fundación, que aunque estáis ahí en un segundo plano, estáis velando porque todo funcione. Muchas gracias. Alejo Cifuentes comenta: respecto a la interferometría con pulsars, ¿existe o se pretende realizar algún experimento en el futuro para probar esta técnica? ¿Cuáles serían los requisitos de tal experimento? Se me ocurre que sería necesario monitorizar en tiempo real varios pulsars, pero no sé si esto sería así. Muchas gracias por el seminario. Bueno, interferometría, y supongo que lo que entiendes es el GPS, entonces para utilizar los púlsares para posicionamiento, asumo. Sí hay este instrumento, el primer instrumento que se ha intentado volar es esto que está en la estación espacial, que se llama NICER, donde lo han testeado y han hecho exactamente esto. Entonces han hecho para posicionar la estación espacial utilizando solo púlsares, y es un detector en banda X, y la razón por la cual se utiliza el X son 2 razones, y no la banda radio, porque conocemos más púlsares en radio que en X, pero hay 2 razones por la cual esto es mucho mejor hacerlo en banda X, y por eso hay uno, porque para la banda radio necesitas volar un single dish bastante grande, y eso para los ingenieros aeroespaciales no les gusta mucho, pesa demasiado, es muy complicado hacer el deploying en space,
Y entonces a nivel técnico es mucho más fácil tener un pequeño detector, un CCD en X, que un single dish en radio. Esa es una razón. La segunda razón es que en radio hay un problema, todos los púlsares en nuestra galaxia que emiten en radio, por supuesto, todas las ondas radios de nuestra galaxia interaccionan con el hidrógeno que hay en nuestra galaxia y tienen scattering con el hidrógeno de nuestra galaxia. Y entonces lo que pasa es que dependiendo de este scattering depende con la frecuencia a la -2. Entonces, si el pulsar emite en una banda que tú estás observando, de hecho lo que vemos es esta modulación que es con la frecuencia a la -2 debida a la cantidad de hidrógeno que tenemos entre nosotros y el pulsar, que a nosotros nos va muy bien porque con esto, modelando esto, sabemos la distancia del pulsar, porque tenemos modelos del hidrógeno en nuestra galaxia y entonces modelando esta residuo sabemos la distancia. Pero este tipo de modelo necesita una cantidad de tiempo de computación muy alta, que es muy difícil hacerla en space. Porque al revés de lo que es construir un telescopio en tierra, cuando va al espacio, tú quieres que sea, no puedes tener un ordenador como nuestro Mac de sobremesa. Esos son muy complicados de hacer volar en el espacio. Y entonces tienes que tener el menor número de peso de datos y de RAM posible, porque luego además lo tienes que enviar a tierra. Y entonces es muy complicado. Entonces esto quiere decir que la banda radio es un problema porque tienes un montón de datos y tienes que corregir por se llama DM, Dispersion Measure en pulsares, lo tienes que corregir antes de tener una medida de señal. Y esto necesita que on board en el satélite tú tengas un ordenador bastante fuerte, bastante grande, cosa muy complicada hacer en el espacio. Y entonces se hacen estos detectores X que son más fáciles, son más ligeros y necesitan menos, miden el tiempo exacto de llegada en banda X, porque a la banda X el hidrógeno que tenemos en la galaxia le importa menos de nada, porque ya pasa directo, porque es bastante potente para pasar directo, y entonces por eso se hacen estos. El primero que se construyó fue esto de NICER hace 3 años, que se ha testeado, que ha funcionado. Ahora creo que hay otro en un par de misiones, una creo que es Bepi Colombo, me parece, que va al Sol. Hay un par que ya tienen cosas de este estilo y de alguna forma el desafío que ahora tiene la ESA y la NASA es hacer estos cacharros más pequeño y más ligero posible y más preciso posible. Y entonces uno de los desarrollos, por ejemplo, que estamos haciendo aquí con 2 industrias aeroespaciales, que son CENER y Deimos, que son muy grandes industrias españolas, es, por un proyecto de la ESA, es hacer este tipo de cacharro más pequeño posible para que se puedan poner de forma siempre en cualquier satélite que vuele. No sé si he contestado la pregunta. Yo creo que sí. Eso de monitorizar los pulsares, espera, eso no lo he contestado. En teoría no. Si este instrumento tiene bastante, la que llamamos área eficaz, de coger varios fotones, no necesitamos saber mirar los pulsares desde tierra, eso es la gracia. Porque todo lo que es conexión con la tierra es lo que no queremos. Entonces la gracia es que nosotros le decimos a este cacharro, mira, yo he observado estos pulsares antes que se va mi satélite, antes del lanzamiento. He observado estos pulsares y este es su perfil y su solución, sus efemérides. Vale, esto cógetelo, póntelo en tu ordenador y luego esto vola. Y luego volando, él, sabiendo más o menos cuál es lo que le hemos dicho sobre cada uno de los pulsares, las observas, coge los fotones, hace su perfil on board y lo compara. Y así puede directamente coger la posición del satélite. Entonces, en teoría no tiene que saber. Más preguntas. ¿O alguien quiere abrir su micrófono y plantear la pregunta de viva voz?
Yo estaba pensando en ese sistema binario. A ver, los púlsares son súper atractivos, pero has enseñado, por ejemplo, un caso concreto, un sistema binario de 2 púlsares ligados gravitatoriamente. Sí, Claro, esos 2 púlsares son una fase evolutiva muy avanzada de 2 estrellas. Y sí. la probabilidad de que se encuentren 2 púlsares en el medio interestelar de la galaxia es muy baja. No, Luego, espero. Sí, sí. podemos pensar que se Sí, sí, originaron sí. juntos. Sí. Y sin embargo han resistido a la evolución de esas estrellas. Sí, sí. Conocemos todas las fases. Conocemos el pulsar cíngulo, por supuesto. Conocemos estrellas masivas binarias, que el 80% de estrellas masivas de nuestra galaxia están de hecho en binarias. Y conocemos las que llamamos high mass X-ray binaries, que es cuando una de estas ha hecho una supernova y el sistema aún está bounded, está ligado. Y luego conocemos la de 2 estrellas de neutrones. Entonces ha tenido supernova 1 y supernova la otra. Claro, cuando pasa esto, hay muchos modelos muy detallados de cuál es la probabilidad que el sistema simplemente se abre, no sigue ligado. Esta probabilidad es alta. Al final depende de la cantidad de masa que se va del sistema. Si en la supernova se va más de la mitad de la masa del sistema, normalmente el sistema se abre, no está más ligado. O también si hay beaming, porque si la supernova no es esférica, pero hay un beaming en la explosión, esto ayuda al sistema de quedarse bounded. Y entonces sí, conocemos de este tipo de sistemas en nuestra galaxia, ya conocemos unos 20-30. Y entonces tampoco es, bueno, común, ¿no? Pero tampoco tan raro eso. Qué bueno. Vale, bueno, pues nos acercamos ya a la hora límite. No sé si hay alguna pregunta más. Estaba pensando también en el horizonte de sucesos de los agujeros negros, porque hay, no sé si lo has visto, pero en muchas obras de divulgación ponen el horizonte, el límite físico del agujero negro en el horizonte de sucesos. Y entonces se supone que una hipotética astronauta que se acerca al horizonte de sucesos, de repente, clonk, se golpea con una pared negra. Pero claro, el agujero negro en realidad es una singularidad. En el horizonte de sucesos no hay nada. El agujero negro está allí a lo lejos, en el centro de... Claro, claro. Y de hecho uno pasando por el horizonte de sucesos, pues a lo mejor no notaría gran cosa, ¿no? No, es que eso si veis Interstellar, eso ya dice todo. De hecho ha estado supervisionado por uno de Kip Thorne, que es uno de los que le han dado el Nobel. Entonces es correcto. El punto es que sí, no sabemos exactamente. Puede ser que uno no note absolutamente nada. Sí, podría tranquilamente ser. Pero claro, eso depende mucho de cómo uno luego modela la singularidad. Ya. Hombre, lo que es muy poco probable es que se dé de golpe con una pared negra, ¿no? No, esto no creo. No es una pared negra, no es una superficie. Entonces, es verdad que es una masa que no conocemos. No sabemos qué tipo de material está ahí adentro. Entonces es difícil decirlo. Pero no creo que sea una superficie negra. Bueno, pues sería estupendo poder continuar, pero se nos acaba el tiempo. Última oportunidad para la audiencia. No me he fijado si ha habido alguna mano levantada en algún momento. Si alguien levantó la mano y no le hice caso, es ahora el momento. Bueno, pues lo vamos a dejar entonces. Bueno, Nanda, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Bueno, pues muchas gracias. Claro, a vosotros. Nosotros aquí en la Universidad Un placer, la invitación y todo. Muy interesante y espero que tengas mucho éxito con tu investigación, con tu proyecto europeo y con estos planes que tienes. Muchísimas gracias. Venga. Gracias por venir. Adiós. Gracias a toda la audiencia por estar ahí. No olvidéis que os haremos llegar un diploma de asistencia. Un saludo para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.